Estimados amigos, nuestro enfoque de hoy se centrará sobre un tema por demás importante, como es el gasto público, la influencia que éste tiene sobre la economía y la forma en cómo el mismo puede ser financiado. Este es un tema por demás importante en nuestro medio, ya que el comportamiento que tenga el gasto público en el futuro inmediato se reflejará en una forma muy directa e importante sobre el acontecer económico de nuestro país. Quizás la conversación sobre este tema, o un buen punto para iniciar esta conversación, podría ser la situación de profunda depresión que se vivía en los países industrializados durante la década de los 30. Básicamente la situación de profunda depresión que se vivía en los Estados Unidos y en los países europeos, que se caracterizaba, entre otras cosas, por unos bajísimos niveles de producción, debido a que la gente no tenía capacidad de compra, había enorme cantidad de desempleo dentro de esas economías, la dependencia del subsidio de desempleo de una enorme masa de la población era descomunalmente alta y en consecuencia eran economías que se encontraban totalmente paralizadas y en una situación de desesperación total. Cuando se preguntaba en aquellas circunstancias a los economistas qué hay que hacer para vencer, para salir de esta situación, los economistas tradicionales, conocidos también como los economistas clásicos del momento, daban una respuesta quizás por demás frustrante, como era no hay que hacer nada, ya que precisamente la economía, por sus fuerzas naturales, por sus fuerzas intrínsecas y por su propia dinámica, sacará o saldrá de esta situación de profunda depresión en que ella se encuentra y siempre irá tendiendo a lograr un equilibrio permanente en el largo plazo, en el que existirá una situación de pleno empleo, donde las empresas estarán trabajando a plena capacidad y donde la situación pues será sustancialmente mejor a la que en ese momento se vivía. Ante esta situación de desconcierto y por demás adversa que se vivían en esas economías, surgió una voz por demás revolucionaria que trajo un cambio radical en el pensar y en el acontecer económico, que fue o que se dio inclusive por conocer como la revolución keynesiana, ya que un economista inglés, John Maynard Keynes, en el año 1936 publicó una famosísima obra, quizás la obra más famosa de la literatura económica del presente siglo, la Teoría General, donde él exponía una receta a la situación que se vivía y una forma en cómo salir de esa situación. La receta keynesiana básicamente consistía en decir, el Estado debe jugar un papel fundamental en este proceso para vencer el proceso de depresión que se vive a través de una expansión de su gasto público. Si el gobierno incrementa la cantidad de recursos que inyecta por la vía del gasto a la economía, eso significará una mayor cantidad de medios de pago, una mayor cantidad de dinero en poder del público, se expandirá por lo tanto el poder de compra de esa población comenzará a demandar más, comenzará a consumir más y esa mayor demanda estimulará simultáneamente a la producción y esas fábricas que hoy están trabajando solamente un 20% de su capacidad, pues verán que hay mercado para los productos que ellos producen y eso estimulará la producción, venciéndose de esa forma la depresión porque ese mayor nivel de actividad productiva estimulado por la mayor demanda, que a su vez crea el mayor gasto público, va a generar mayor demanda de empleo, mayor demanda de mano de obra y por lo tanto la situación de desempleo va a bajar. Esta receta, expuesta por Keynes en su teoría general, no era otra cosa sino el análisis técnico, el análisis científico de una cosa que ya se venía aplicando en varios países industrializados desde años anteriores, básicamente a través del programa del New Deal del presidente Roosevelt en los Estados Unidos, o de la construcción de una vasta red de carreteras en Alemania, conocidas como el Autobahn, a través de las cuales el gobierno estaba inyectando una enorme masa de recursos y estaba precisamente poniendo en práctica una receta o la receta keynesiana. Sin embargo, la razón por la que esta receta dio un profundo éxito dentro de esas economías era porque si bien se estimulaba la demanda, había un aparato productivo ya instalado, existente, que simplemente lo que estaba esperando era la situación de demanda, las posibilidades de ponerse en marcha para producir bienes y servicios que fuesen demandados dentro de esas economías. Cuando se implantaron esas mismas recetas, las recetas keynesianas de ampliación del gasto público en economías en desarrollo, que no disponían
de ese aparato productivo ya plenamente establecido, los resultados que se dieron fueron bastante distintos a los que se observaron en la época de los 30 en estos países industrializados. Vamos a unos compromisos comerciales y al regreso vamos a ver cuál fue el resultado de la aplicación de estas recetas keynesianas en los países en desarrollo y particularmente cuál ha sido el resultado que la implantación de estas políticas de expansión de gasto ha tenido en nuestra economía durante los años recientes. Ya regresamos. Cuando se trató de aplicar la receta keynesiana en países en desarrollo y particularmente en los países de la América Latina, los resultados de la misma fueron bastante distintas o fueron bastante diferentes a los que se observaron en los países industrializados durante el periodo de los años 30, ya que la expansión del gasto público, al igual que en aquellas circunstancias, expandieron la demanda, crearon mayor posibilidad de compra en la población y por lo tanto la demanda comenzó a aumentar. Sin embargo, rápidamente observamos que el aparato productivo, al no estar lo suficientemente desarrollado, no estaba en consecuencia preparado para dar respuesta a esa mayor demanda, para satisfacer esa mayor demanda. Y por lo tanto lo que surgieron fueron problemas de profundos desabastecimientos, ya que la gente cuando iba al mercado a comprar bienes o a adquirir servicios, simplemente lo que conseguía era una escasez cada vez más crónica de los mismos, porque el aparato productivo no estaba preparado para dar respuesta a la misma. En consecuencia, se generaron procesos inflacionarios galopantes cada vez más intensos que desembocaron inclusive en las condiciones de hiperinflación que hemos visto tantas veces en otros países de la América Latina. ¿Cuál ha sido la experiencia cuando se ha tratado de implantar esta receta de expansión de gasto público como un mecanismo para estimular la producción, para estimular el nivel de actividad económica en nuestro país? Bueno, quizás para conversar sobre este tema, un buen punto de partida es el año 1974, cuando después del tremendo aumento de la triplicación de los precios del petróleo debido a la guerra del Yom Kippur y a los problemas políticos del Medio Oriente durante esa época, el sector gubernamental recibió un flujo de recursos financieros procedentes del exterior de grandes magnitudes completamente inesperados e imprevisibles. Y por lo tanto a la administración entrante del presidente Pérez se le presentó la disyuntiva de qué hacer con esos recursos superabundantes que estábamos recibiendo. Lo que se decidió entonces fue básicamente implantar una política expansiva de gasto orientada precisamente a diversificar los sectores productivos básicos a través, por ejemplo, de la ampliación de la capacidad de producción del acero, del aluminio, mayor capacidad de producción eléctrica, mejorar los servicios públicos, etcétera, etcétera, y ello implicaba un incremento sustancial de gasto público sostenido en un periodo de tiempo relativamente largo donde esas inversiones o cuando esas inversiones se estaban realizando. En consecuencia, pues, a partir de 1974 se notó un aumento exponencial del gasto público que generó una inyección de recursos muy importantes a la economía que a su vez se tradujo en un estímulo de la demanda. El aparato productivo venezolano estaba más o menos capacitado para dar respuesta a una mayor demanda porque había capacidad instalada ociosa, producto de un proceso de industrialización durante la década de los 60 y principios de la década de los 70, y en consecuencia el aparato productivo comenzó a dar respuesta a esa mayor demanda. Pero la demanda crecía mucho más rápido que lo que podía crecer esa oferta local. Por otra parte, nuestro aparato productivo no estaba lo suficientemente diversificado y no era lo suficientemente sofisticado como para dar satisfacción a toda o a buena parte de esa demanda. Y en consecuencia surgió también el proceso de desequilibrio entre esas dos fuerzas de mercado, entre la oferta y la demanda, ya que la demanda crecía más rápidamente que la oferta. Sin embargo, en Venezuela durante ese periodo, en el periodo del boom petrolero 74-77, no se presentaron los problemas de inflación galopante que sí se presentó o que se presentaron o que caracterizaron a otras economías de la América Latina. ¿Por qué esta situación de diferencia en materia inflacionaria en Venezuela?
Ello se debió fundamentalmente a una gran diferencia de la situación de Venezuela de entonces con la de los otros países de América Latina, y era el hecho que Venezuela disponía de un elevadísimo poder adquisitivo externo generado por un flujo de divisas que estaban ingresando al país producto de las mayores exportaciones de petróleo, que permitió precisamente complementar la escasez relativa de producción local para satisfacer la demanda, y lo que no se podía producir localmente se importaba. Es decir, eso explica por qué en aquella época, ustedes recuerdan, la espera de 50 y 60 barcos permanentemente por puerto para poder descargar la extraordinaria mercancía que estaba ingresando al país, y por lo tanto también no solamente fue el gasto público el que mostró un crecimiento exponencial, sino también las importaciones las que mostraron un crecimiento exponencial dentro de nuestra economía. Esto pues permitió que se viviese una época de gran bonanza, de crecimiento sumamente elevado. Hubo muchos sectores productivos que crecían a más de un 10% en términos reales. El sector de la construcción inclusive crecía a más de un 20% en algunos de esos años en términos reales, y esto es un crecimiento desproporcionadamente alto, sin que paralelamente se produjesen problemas inflacionarios serios dentro de la economía venezolana, precisamente porque ese aumento sustancial de las importaciones permitió complementar la producción interna para más o menos mantener en balance las dos fuerzas del mercado, la demanda que crecía estimulada por el gasto público con la oferta, digamos, establecida por la producción interna y por las importaciones o compras en el exterior. Sin embargo, esta fase del boom petrolero tuvo su final hacia 1977, la segunda mitad de 1977 o 1978, cuando los ingresos del petróleo se habían estabilizado, inclusive bajaron, y las importaciones seguían creciendo radicalmente. Esto a su vez generó una situación de profundo déficit en el sector público, porque se estaba gastando mucho más de lo que ingresaba, y a la vez había un déficit tremendo en las transacciones externas porque se estaba importando mucho más de lo que se exportaba. Sin embargo, cuando se trató de echar marcha atrás, cuando se trató de introducir una serie de correctivos, lo que en aquella época se conoció como el enfriamiento de la economía, para precisamente solventar esos profundos desequilibrios que existían, el gobierno central, a nivel de gobierno central, se hicieron algunos intentos por restringir el gasto público, es decir, por echar marcha atrás para desacelerar el motor que había creado todo aquel sobrerecalentamiento, aquel crecimiento desproporcionadamente acelerado de los años anteriores. Pero, sin embargo, el gasto público en su conjunto continuó creciendo, porque a nivel descentralizado del sector público siguió aumentando el gasto público en una forma bastante importante, aunque con menos intensidad que en el periodo del boom petrolero. Sin embargo, en el lapso entre 1979 y 1981, 82 y 83, la economía venezolana, lejos de crecer, producido por aquel estímulo de gasto público, más bien mostró una situación de estancamiento económico, de ausencia de crecimiento económico, e incluso en algunos años hubo una reducción de producción, es decir, un crecimiento negativo de la producción. ¿Por qué cuando este gasto siguió creciendo durante ese segundo lapso, 79-83, básicamente durante la administración del presidente Herrera, ese mayor gasto no generó mayor crecimiento económico? Ello se debió fundamentalmente a que los recursos que se inyectaban por la vía del gasto público y que iban a parar pues a los bolsillos de todos los venezolanos, en vez de ellos seguirse transformando en mayor demanda dentro de esa economía y por lo tanto seguir estimulando la actividad productiva, esos recursos tendían a fugarse hacia el exterior, tendían a salir hacia el exterior en forma de fuga de capitales. Y esa fuga de capitales se debió, en primer término, a que el sector privado no sentía estímulo por invertir, porque había invertido muchísimo durante el periodo del boom petrolero, habían una capacidad de producción ociosa en las empresas sumamente amplias y por lo tanto no hacía falta seguir incrementando esa capacidad de producción que estaba allí ociosa en muchas empresas. Y en segundo término, porque durante ese periodo hubo elevadísimas tasas de interés en los mercados financieros internacionales y le resultaba muy atractivo a cualquier venezolano comprar dólares baratos a 4 bolívares 30 por cada dólar y enviarlo al exterior, donde se podía ganar hasta el 19% en una simple colocación bancaria, con un simple depósito bancario sin riesgo alguno y libre de impuestos sobre la renta. Realmente conseguir posibilidades de inversión en aquel momento que compitiesen
con esa alternativa de colocación en el exterior era muy difícil, era por demás compleja y difícil. En consecuencia, el sector, los venezolanos, cuando recibían esos recursos por la vía del gasto público, lo que hacían era, en vez de traducirlos en mayor demanda local, lo que hacían era enviarlos al exterior en forma de fuga de capitales, y esto pues tuvo su momentum, tuvo su periodo más crítico durante el año 1982, cuando el convencimiento de que se venía una devaluación del bolívar por el debilitamiento del mercado petrolero de ese año, etcétera, desembocó finalmente en el control de cambios de febrero de 1983. En el periodo 1984 y 1985, durante los 2 primeros años, o casi los 2 primeros años de la administración del presidente Lucinchi, se quiso nuevamente echar marcha atrás, decir, bueno, hay que poner la casa en orden, hay que restringir el gasto público, porque esa restricción del gasto público es la que nos dará una sinceración de la actividad económica en su conjunto, y por lo tanto lo propio es implantar lo que se da por llamar una política de ajuste, es decir, una política de recorte de gastos, precisamente orientada a volver a la economía a sus justas proporciones. Durante esos 2 primeros años, esa reducción de gasto explica entonces por qué el Producto Territorial Bruto mostró un crecimiento negativo durante el año 1984 y buena parte del año 1985, por qué la demanda tendió a bajar, por qué la situación económica más bien estaba en una situación de depresión o por lo menos de recesión y de estancamiento económico, buscando mejorar o equilibrar la economía para luego intentar poner en práctica una política de crecimiento. De hecho, esa política de crecimiento comenzó a operarse a fines de 1985, cuando después del ajuste, de la restricción de gasto público del 84 y buena parte del 85, se habían logrado acumular recursos en la cuenta de tesorería en el Banco Central, y ello le daba posibilidades al sector público de implantar ahora una política nuevamente expansiva de gasto, orientada a estimular la actividad económica. Vamos a unos compromisos y al regreso vamos a ver qué resultados tuvo esa política expansiva de gastos dentro de nuestra economía y qué posibilidades tenemos de ahora en adelante de continuar con esa política de estímulo y consecuentemente qué posibilidades tenemos de continuar creciendo en respuesta a una política de estímulo de gasto público. Ya regresamos. Cuando a fines de 1985 se puso en práctica una política expansiva de gasto, muchos economistas, incluyéndome yo entre ellos, aplaudimos esa decisión del gobierno porque lo lógico en ese momento era realizar un aumento del gasto público, hacer uso de recursos acumulados en los años anteriores, producto de aquella política de ajuste que ya mencionábamos, y por esa vía inyectar esos recursos atesorados en el pasado para crear demanda y por esa vía estimular actividad productiva. Esto fue perfectamente lógico, sensato y creo que era la política o la orientación de política correcta. En los primeros meses de implantación de esa política, ese mayor gasto público, ese gasto inclusive excedentario a lo que ingresaba y por lo tanto ese déficit fiscal en que se incurrió al incrementar el gasto, era financiado precisamente con ahorros previamente acumulados y de esa forma se puso en práctica una de las formas de financiar un déficit fiscal que es con ahorros previamente acumulados. Cuando esos ahorros prácticamente se acabaron, sin embargo, sucedió o paralelamente sucedió una situación bastante crítica para nuestra economía como fue el derrumbamiento de los precios de petróleo de 1986 que implicó obviamente una reducción sustancial también de los ingresos del sector público, ya que la principal fuente generadora de ingresos al gobierno pues, había sufrido una reducción, una merma sustancial. En consecuencia, se presentó el problema de cómo hacer entonces para financiar el mayor gasto público, el déficit del sector público en que se estaba incurriendo, ya utilizados los recursos previamente acumulados.
Se echó mano entonces a una segunda fuente característica o tradicional de financiamiento de gasto público deficitario, que es simplemente pedir el financiamiento local, el financiamiento del sector financiero privado local. Y simplemente lo que hizo el gobierno fue salir al mercado a pedir préstamos en los bancos comerciales, en las entidades financieras locales, o al público a través de la venta de títulos, de obligaciones, de bonos y de obligaciones en general del Estado que estaba emitiendo, para así captar recursos del público y que esos recursos del público sirvieran para cubrir o financiar este déficit. Este tipo de financiamiento de gasto deficitario no trae mayores inconvenientes, porque lo que está haciendo es, en primer término, sustrayendo recursos del público que después vuelven a ser inyectados al público por la vía del gasto. Y por lo tanto no surgen grandes desequilibrios en el mercado financiero o en el mercado en su conjunto. Y en consecuencia, ese mayor gasto, ese gasto deficitario tiende a no tener mayores influencias negativas sobre la economía, pero también tiende a limitar la capacidad expansiva de demanda y consecuentemente el estímulo de producción por la vía del mayor gasto público que se genera, simplemente porque para poder aumentar el gasto público hay que sustraerle inicialmente una mayor cantidad de recursos al público. Sin embargo, esto ha traído una serie de problemas dentro de la actividad económica interna, básicamente porque el gobierno en lo que se ha transformado es un competidor del sector privado para captar los recursos del público, y esto ha generado o exacerbado el problema de estrechez de liquidez que hoy está presente en el mercado y que ya analizábamos en detalle en uno de los programas anteriores. Pues bien, es obvio que el gobierno va a tener limitaciones para poder seguir satisfaciendo este tipo o financiando este mayor gasto público por esta vía. Por lo tanto, le quedan otras dos vías posibles al sector público para financiar su mayor gasto, que son tradicionales en otras economías. La primera de ellas es el endeudamiento externo, es decir, pedir prestado en el exterior para financiar su mayor gasto. Todos sabemos, y no hay necesidad de volver a ahondar sobre este tema, que ya hemos conversado de él en programas anteriores, que estas posibilidades están severamente limitadas. Hay muy pocas posibilidades de obtener créditos en el exterior que permitan precisamente financiar esta situación de déficit público. Y por lo tanto, básicamente lo que cada vez más le queda al gobierno para cubrir su déficit público y así impedir restringir el gasto público, es acudir al cuarto esquema tradicional de financiamiento de gasto deficitario, que es el Banco Central, lo que en el argot popular se conoce como la maquinita de hacer billetes. Este esquema simplemente consiste en que el gobierno emite obligaciones, por ejemplo, emite títulos o pagarés a través de los cuales se compromete a pagarle al Banco Central en X plazo una determinada cantidad de dinero, se los vende estos títulos al Banco Central y el Banco Central, a cambio de los mismos, le acredita en la cuenta que mantiene el gobierno en esa institución los montos respectivos o equivalentes a los títulos que está adquiriendo. De esta forma el gobierno dispone de una mayor cantidad de recursos y con esos recursos financia su situación de déficit. Esto, sin embargo, es un mecanismo válido perfectamente, su utilización es un esquema perfectamente válido siempre que no se abuse de ese esquema de financiamiento, sino que el mismo pues sirva para cubrir una situación momentánea de iliquidez o de necesidad de financiamiento por parte del sector público. Sin embargo, el abuso de esta fuente de financiamiento tan tradicional en otros países de la América Latina, lo que hace es simplemente crear dinero de la nada que se inyecta a la actividad económica interna, generando o estimulando grandemente la demanda, pero cada vez limitándose más las posibilidades de respuesta del sector productivo y por lo tanto generándose allí una brecha permanente entre la oferta y la demanda que se traduce en presiones inflacionarias cada vez mayores. Esto, repetimos, es una de las razones esenciales que ha explicado los procesos hiperinflacionarios de la América Latina, de otros países de la América Latina, y es algo que debemos de ver con muchísimo cuidado para impedir caer en esta tentación en que ya han caído otros países de la América Latina. Ya para cerrar, es importante decir que hay que tener conciencia que la utilización de los esquemas del gasto deficitario como un mecanismo para estimular la actividad económica es algo perfectamente válido y perfectamente justificable siempre que ese instrumento se utilice como un mecanismo de corto plazo, de estímulo inmediato de la actividad económica, pero no puede ser utilizado en forma permanente y de largo plazo
como el mecanismo para estimular el nivel de actividad económica. Y mucho menos si esa situación de déficit es financiada precisamente a través de la maquinita de hacer billetes, es financiada por el Banco Central creando dinero de la nada a cambio de títulos u obligaciones que emite el Estado, porque el abuso de este instrumento lo que crea son presiones inflacionarias galopantes que después son prácticamente imposibles de poder controlar, como es el caso de otros países de la América Latina. Tenemos que ver los ejemplos y las situaciones que estos países han vivido y tenemos que impedir caer en los mismos, porque no ver estas situaciones, irresponsablemente hacernos de la vista gorda y empezar nuevamente a gastar con el fin de estimular la actividad económica, financiando ese déficit creciente por largos periodos, con dinero creado de la nada por el Banco Central, es algo que ineludiblemente nos va a llevar a unas situaciones realmente críticas de hiperinflación, de las que nos vamos a arrepentir en un plazo relativamente más breve del que mucha gente desea aceptar. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.